justicia, creo que no existe. México, un país donde cada día una mujer desaparece. Las voces se apagan antes de ser escuchadas, pero hay quienes todavía hablan, desde el dolor, desde el miedo, desde la lucha y esperanza. Hoy escucharás sus voces. Mi hija era una chica de 29 años, se llamaba Rosalinda Estefanía Morales García. Ella siempre era muy alegre. Creció en un ambiente, pues, creo que normal. A esa edad conoció a Fernando, se enamoró perdidamente, salió embarazada mi hija. Solamente me quedó apoyarla, ¿no? Apoyarla para que saliera adelante. Él cuando se enteró, pues puso tierra de por medio, se fue a la ciudad de Querétaro y pues mi hija se quedó con eso, ¿no? Con esa nostalgia, con esa de sentirse abandonada. Antes de que él se fuera, cuando ella se le avisó que estaba embarazada, pues empezaron la violencia, ¿no? Con ella. De repente le veían moretones en los brazos, en las muñecas, en las piernas. Ella decía que pues ella tenía la culpa, ¿no? Porque lo había hecho enojar. Y ahora que vaya a Toluca, te voy a partir tu madre y no sabes cómo te va a ir. Recibía violencia económica, patrimonial. Él le quitó su tarjeta del banco y él era el que cobraba la quincena. Entonces él venía y dame la tarjeta o te la bloqueo o cualquier cosa, ¿no? Y cada que venía era para sacarle dinero. Y se llevaba de aquí 5,000, 3,000, 4,000 pesos, siempre. Pues sacó dinero a préstamos que pues nosotros hicimos cuentas cerca de unos 400,000 pesos. Al bebé no lo quería conocer porque él decía que no. Lo demandó por la pensión alimenticia, por reconocimiento del niño y por el dinero que le había prestado ella. Entonces se fue a Querétaro a buscarlo, le llevó la demanda. Él le dijo que venía en noviembre a hablar con ella. Y sí, se vino a hablar con ella, platicó y conoció al niño. Entonces ese hecho creo que fue el punto que reventó el iceberg de su situación en violencia de mi hija. El paso del tiempo, el tipo no regresó. Recuerdo mucho que se acercó diciembre. El 14 me dice, mamá, voy a ir a tomar un café con mis amigos de la universidad. Y sin ningún problema. Dije que sí. Le mandé mensaje como eso de las 11 de la mañana y me dijo, mamá, estoy bien. Ya le dije al gordo, porque así le decía a su papá, que se ven en la escuela del niño. Salían a las 6 de su trabajo, dieron las 8 y mandábamos mensaje y nada. Le digo, ¿sabes qué? Marca, algo no está bien. Como a las 9:10 van y tocan la puerta de mi casa y me asomo por la ventila y te digo, ¿quién? Me dice, yo, señora, la hija de Elizabeth. Abrí la puerta y le digo, pásale. Dice, no, aquí nada más, señora. Dice, ya llegó Fanny. Le digo, no, no ha llegado. Dice, híjole, ¿cómo le digo, señora, que a Fanny le pasó algo? Diciéndole que le habían visto el dinero en un taxi y que pues no la dejaba bajar. Me dice, ¿sabes qué? Vámonos a la fiscalía. Ahí fue donde conocí en ese momento a la fiscal de búsqueda, que era la maestra Sol. Ella se acercó y me dijo, le prometo que voy a encontrar a su hija. A las 7 de la noche me avisa la maestra Sol que quería platicar conmigo en casa. Llegaron a darme la noticia que habían encontrado a mi hija allá. Le prometí entregarle a su hija, pero no como yo quería. Tenía que regresar a la fiscalía porque ya no había sido de búsqueda, ya ahora era por feminicidio. En un arrebato, supuestamente él en su declaración, mi hija lo sacó de quicio y la asfixió. La fue a tirar hasta allá como basura, como algo que no valía. Por eso fue catalogado como feminicidio. ¿Qué viene después? Pues viene buscar al culpable. Realmente yo no quitaba el dedo del renglón porque pues para mí él era culpable, porque fue la última persona que lo vio. Y así fue, él le quitó la vida. Esa palabra de feminicidio retumbó en mi cabeza muy fuerte, pero se debe de sentir privilegiada. Yo le decía, ¿cómo me voy a sentir privilegiada de que me van a entregar a mi hija muerta? No había entendido en ese momento el por qué, sino es hasta después que me dice ella, porque hay muchas madres que no encuentran a sus hijos. Realmente vivimos la inseguridad en México. Nosotros cuando pasó todo esto nos enteramos que él era casado y que tenía otra familia.
por eso no podía estar con mi hija. Pero creo yo que si él hubiera hablado, ahorita pues no estaría yo aquí. Este es nuestro México. Mi nombre es Sara Isabel García López Legorreta y soy directora asociada de la Escuela de Negocios de los departamentos de Emprendimiento, Mercadotecnia y Negocios Internacionales aquí en Campus Toluca. Saber que el Estado de México es una de las entidades con mayor número de casos tipificados como feminicidio me hace sentir vulnerable, por supuesto, me hace sentir amenazada, me hace sentir que tengo que cuidar a mi hija, a mi madre, a mi hermana y a todas mis amigas, así como a todas mis alumnas. La palabra feminicidio como tal es una palabra violenta, es una palabra dolorosa, porque involucra un alto grado de violencia contra la mujer que le lleva a la muerte. Siento que estamos en un tema de indefensión que no hemos podido resolver desde la entraña de lo que implica que haya esta violencia tan fuerte contra la mujer. Los feminicidios vienen ya cuando hubo mucha violencia de género, cuando ya vinieron muchas cosas y que la mujer va aceptando como algo común, aunque estamos en el siglo XXI, la mujer lo acepta, lo permite, no lo denuncia, no lo para, y cuando lo denuncia, pues casi nadie le hace caso. Ya cuando lo quieres parar, pues ya es una violencia extrema, porque además el feminicidio se comete con muchísima crueldad. Mi nombre es Lérida Rosalpina López Hernández. Estudié licenciatura en Derecho y una especialización en violencia de género. Ya ha representado un gran reto. Realmente es un trabajo que requiere mucha sensibilización, mucha dedicación, mucho compromiso. Tengo que ser empática, tengo que ser siempre una persona muy responsable de mis actos, de mi trabajo, para que esa víctima que hoy está ante mí pueda encontrar eco en sus demandas, en sus denuncias, en ese dolor que lleva derivado de esa violencia que ha sufrido. En el proceso de la violencia siempre hay una reticencia a la víctima a reconocerse víctima, a reconocer los tipos de violencia que vive, que a medida de que va pasando el tiempo se sensibiliza el servidor público, se sensibilizan las instituciones y evidentemente el primer paso para que ella pueda continuar con la denuncia es confiar en las instituciones, confiar en las personas que están a su alrededor y que siempre va a encontrar eco en su denuncia. Ideal que todas las víctimas lograran esa justicia, esa verdad y esa reparación del daño. Pero muchas veces existen factores externos que impiden que una víctima pueda lograr la justicia porque los medios que se emplean para la investigación a veces no son eficientes, el responsable no está a la disposición de la autoridad para poderlo llevar ante un juez o simplemente no hay condiciones económicas para que esa persona pueda reparar el daño. Mi nombre es Jessica Terán Aguilar, soy visitadora adjunta de Igualdad de Género y No Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El trabajo de la Comisión de Derechos Humanos radica en dos pilares fundamentales. El primero de ellos es la prevención y el segundo la investigación de vulneraciones a derechos humanos. En la prevención, pues nos enfocamos precisamente a que estas conductas pues no ocurran en las casas a través de la difusión de los derechos humanos, y a través de la investigación pues llevamos a cabo las investigaciones cuando ya se vulneró algún derecho humano, sobre todo pues de las víctimas en el acceso a la justicia, los derechos que tienen como víctimas. Hay un protocolo que lleva a cabo la Fiscalía al momento en que se comete este delito, es que ese protocolo para la investigación de feminicidios, y en particular ya cuando llevamos a cabo la investigación, pues sí observamos que estos protocolos que tienen otras instituciones que se deben de aplicar, pues que se vean respetados al pie de la letra para que puedan acceder a la justicia. El acompañamiento que brindamos creo que es esencial en estos casos, el que las víctimas sepan a qué instituciones pueden acudir para recibir lo que necesitan. Por ejemplo, si es atención multidisciplinaria, además de la investigación del delito, pues es importante que ellas también reciban este tipo de apoyos y de atención, sobre todo psicológica, pues atravesar un proceso de esta naturaleza es muy difícil para las víctimas. Entonces en la CODEM pues siempre brindamos ese acompañamiento, sienten la cercanía, saben que no están solas
y ayuda un poquito más a que el proceso sea un poquito más llevadero y sobre todo que puedan ver avances en las carpetas de investigación. Muy difícilmente las víctimas pueden sentir que han recibido esa justicia porque pues es un ser amado que es irreemplazable y con nada se va a compensar ese dolor y ese vacío que dejan y que desafortunadamente les arrebataron de los brazos. Sin embargo, sí podemos decir que tratamos de que nuestras recomendaciones sean con un sentido muy humano, que la persona pues sienta que está reparándose de alguna manera un poco el daño que se le ha generado. Se ofrecen disculpas públicas, como sea en algunos casos que ha tramitado la Comisión de casos de feminicidio, se han emitido disculpas públicas y que eso finalmente también es algo que ayuda a la reparación del daño, no solamente el que se sentencia a veces a los culpables, a veces también hay expedientes que son de larga data, que es muy complicado llevar a los responsables ante la justicia, aunque esa siempre pues es la prioridad. Soy Andrea Becerril Valdés, soy activista social y defensora de derechos humanos. Desde muy joven, la verdad es que el activismo social ha sido parte de mi vida. Lo empecé a descubrir cuando comencé a acompañar a las mujeres que eran víctimas de violencia, cuando empecé a escucharlas con empatía y sobre todo cuando me hice parte de su vida para resolverles algún caso en específico. Es una situación compleja, es una herida que aún sigue abierta y es algo por lo que estamos luchando día con día. Es un problema estructural, es un problema que viene desde la educación que tenemos los mexicanos, es un problema que se ve en las instancias procuradoras de justicia cuando no tienen empatía, cuando no se ponen en el lugar de los familiares que están buscando justicia, y es un problema que se ve día con día cuando se busca atención y sobre todo empatía en las personas que están encargadas del tema. Lamentablemente, las instancias procuradoras de justicia, las instituciones, el mismo gobierno lo ven como cifras, pero estamos hablando de una mujer, una hermana, una mamá que llega a impactar completamente la vida de los que quedan aquí en la tierra. Darle voz a los colectivos, darle voz a los defensores de derechos humanos para que puedan encontrar la justicia en cada víctima que sufre de feminicidio. Necesitamos visibilizar sus casos para llegar a transformarlos y que esto llegue a tener un impacto en cada una de las áreas, sea legal, sea por medio de la sociedad civil, sea en el sector educativo, y si lo logramos cambiar, aunque sea a una persona, es la manera en la que podemos atender completamente este caso. El feminicidio, lamentablemente, es una consecuencia de la falta de prevención a la violencia de género, la falta de capacitación, no nada más en cuestión de que conozcan los protocolos y saber cómo se entienden, sino necesitamos enfatizar la sensibilidad, la empatía de cada servidor público, de cada persona que está encargada de atender estos casos. Yo creo que una parte crucial sería la congruencia. Justicia real para mí sería que no existiera ninguna víctima de violencia de género y que ninguna mujer fuera recordada con una cruz. Justicia sería que los servidores públicos encargados de la impartición de justicia, los que le dan acompañamiento a cada víctima, sepa que están hablando con un ser humano que puede transformar realidades al ser empáticos con ellos. Que las mujeres unidas somos imparables. Las mujeres que logran transformar el dolor a través del activismo, el movimiento y sobre todo alzar la voz, pueden llegar a lograr cosas inimaginables, tanto en el sistema de justicia como en cada servidor público y sobre todo en la sociedad civil. Diferentes voces, diferentes ojos, diferentes vidas, pero todas tienen un mismo mensaje. ¿Qué nos falta en México? Pues una educación revalorada en valores. Darle ese valor a las mujeres que ya lo tenemos, pero que aún así no se ha podido proyectar al 100%. La sociedad requiere todavía tiempo, educación, para poder entender qué es la violencia de género, qué es el feminicidio. Que vaya de la mano con la empatía, que vaya de la mano con la sororidad y que vaya de la mano en ver a las personas que ya no están con nosotros, que fueron víctimas de feminicidio, no como un número, sino como personas que están presentes. Impulsar cómo nos relacionamos entre todas las personas, no importando el género o el género con el que nos identificamos. Incentivar la cultura de la denuncia también,
para que se pueda generar un poco de reflexión también en la sociedad de no tolerar ningún tipo de violencia por mínima que la consideremos, para que tenga un efecto en donde se pueda pues erradicar la violencia en contra de las mujeres. Un México en paz, un México donde la mujer se mire empoderada, donde los hijos sean libres de violencia,